Para mí es un honor poder presentar al doctor Juan Manuel Morilla y de tenerlo aquí con nosotros. Él es doctor, él es doctor 3 veces. Doctor en filosofía por la Gregoriana, doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Central de Barcelona y doctor en teología en la Universidad Gregoriana de la Universidad Santo Tomás de Roma. Él actualmente enseña en la Universidad Gregoriana, donde está trabajando desde el año 1986. Empezó como profesor de filosofía y más tarde de teología en el Instituto de Espiritualidad de esta universidad. Tiene la cátedra del famoso padre Bernard, Estructura Natural y Sobrenatural, y tiene 2 cátedras, la cátedra de la Santidad Cristiana. El campo de su trabajo es la teología sistemática y espiritual y también la mística y su relación con la filosofía y la metafísica. Hace muy poquito ha publicado un libro, lamentablemente está solo el italiano, se llama Conócete en mí. Hace un mes y creo que ya está agotada la edición. Esperamos pronto tener esta edición en español. Y este libro viene a significar un manual dinámico de la vida espiritual y mística, ¿no? Pero bueno, aparte de esto que es propio de su experiencia, realmente él nos va a hablar ahora de algo relacionado, pero que también no solo con el conocimiento, sino con la vida. Se llama María en la experiencia vivencial de la vida cristiana. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes a todos. Después de esta presentación yo me siento un poco mal. Y después de las relaciones, las ponencias que ha habido esta mañana, yo no sé cómo voy a salir de esta. De todas formas, lo que yo quiero hablar, sobre todo, es de María. María La tesis es esta: María en la experiencia vivencial de la vida cristiana. Por lo tanto, a lo mejor, aunque son cosas pues que normalmente nosotros vivimos, algunos términos pueden parecer difíciles, porque son términos algunos de filosofía. Y bueno, otra cosa que quiero decir es que yo no, es decir, como llevo 35 años hablando en italiano, estoy traduciendo de algún modo del italiano, o el español me sale con dificultad. La primera cosa que tenemos que decir es que ha quedado claro que el continente americano se identifica con la fe católica, en la que ha florecido de una forma extraordinaria la vitalidad de María. En una serie, una polifonía de títulos que tienen como base la maternidad divina de María, siendo madre de Jesucristo, como verdadero hombre y verdadero Dios. Sin embargo, la devoción popular en general en la Iglesia no venera a María solamente por el singular privilegio de ser Madre de Dios,
sino que también la considera madre propia, llamándola afectivamente madre nuestra y madre mía. Esta intimidad relacional del pueblo cristiano hacia la Virgen María no sorprende hoy a nadie, pues ya desde el siglo XII María era celebrada oficialmente por la Iglesia como madre espiritual de todos los hombres y de modo particular de cada uno de los bautizados. Así, la prerrogativa de la maternidad espiritual de María, en orden a los creyentes en los últimos tiempos, ha sido reforzada por el magisterio de la Iglesia con los títulos que hemos oído esta mañana, ¿no? Hija predilecta del Padre, Madre de Dios en Jesucristo y Templo del Espíritu Santo. Esto ha sido, pues como sabéis, el Vaticano II, ¿no? Ya Pío XII había dado estos títulos a María. Títulos que además serán coronados con la proclamación solemne por parte de Pablo VI de María como Madre espiritual de la Iglesia y por ello de cada uno de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Esta proclamación, este título, en un principio algunos lo consideraron como una novedad que daba demasiada trascendencia a María en relación a la Iglesia y a la centralidad de Cristo, aduciendo que la figura de María en el Nuevo Testamento no alcanza la relevancia que tiene Jesucristo como centro del anuncio evangélico, comprendidos todos sus aspectos salvíficos, incluidos aquello de su vida trinitaria. Sin embargo, estas objeciones, ya sea en relación a María y a su título como Madre de la Iglesia, no tienen en consideración que la novedad de la fe cristiana, como recuerda el mismo cardenal Ratzinger, tiene como columna basilar la experiencia. Sabéis que la experiencia ha sido una categoría que después del Concilio de Trento fue puesta como sospechosa y prácticamente no se usaba. Ha sido en el Concilio Vaticano II cuando ha comenzado a ser usada. Naturalmente, Ratzinger dice, no se trata de una experiencia genérica, sino de una fe vivida en la Iglesia. Esta es también la perspectiva teológica del Catecismo de la Iglesia Católica cuando precisa que la fe cristiana no es una religión del libro, sino que el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo. Y como dice el apóstol Pablo, grita en nuestros corazones, Abba, Padre. En este sentido, la experiencia cristiana es siempre una experiencia en el Espíritu Santo. Y por ello, una experiencia pericorética, trinitaria. Esta palabra pericorética es lo que dice Cristo tantas veces en el Evangelio. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces la experiencia cristiana, nuestra experiencia es
pericorética y trinitaria, siempre, como dicen los textos. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no está inspirado por el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, nadie puede ir a Cristo si no lo atrae el Padre. De tal modo que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. De modo que el fundamento de la vida espiritual cristiana en su antropología, y aquí está la clave del fundamento de la antropología cristiana, ¿no? La divina inhabitación en el ámbito cristiano. Estamos en el ámbito cristiano, en el ámbito de la gracia santificante. La divina inhabitación de las tres personas de la Santísima Trinidad en el alma o en el espíritu. Verdad de fe que, como escribe Santa Teresa de Jesús, no consiste solo en creerla como un enunciado doctrinal, sino que la podemos conocer por amor. Cito el texto de Teresa de Jesús. No es pequeña lástima y confusión que por nuestra culpa no entendamos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. No sería gran ignorancia, hijas mías o hijos, que preguntasen a uno quién es y no se conociese ni supiese quién fue su padre ni su madre, ni de qué tierra es. Pues si esto sería gran ignorancia, sin comparación es mayor la que hay en nosotras o en nosotros cuando no procuramos saber qué cosas somos, sino que nos detenemos en estos cuerpos y así a bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos alma. Mas los bienes que pueda haber en esta alma o quién está dentro de esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos. Y así se tienen tan poco procurar con todo cuidado conservar su hermosura. Todo se nos va en la grosería del engaste, es decir, en el mundo superficial exterior, ¿no? Y ella lo llama así, como ese mundo lo compara con un castillo, ¿no? El castillo interior, que son estos nuestros cuerpos. Entonces esto es la primera cosa que tenemos que considerar, que es que no estamos vacíos, que la Santísima Trinidad no es una experiencia externa, que Dios no está solamente externamente, sino que nos está inhabitando interiormente, que nos vive, que somos experiencia de Dios y Dios es experiencia en nosotros. Por ello, la vida espiritual cristiana no consiste solo en haber recibido el bautismo, sino que exige una comunión con Dios Trinidad. No se trata de una experiencia gratis date, extraordinaria. Lo que Teresa de Ávila dice es que nosotros podemos conocer nuestra alma, es decir, estas tres personas experiencialmente, ni tampoco de una simple experiencia subjetiva, psicológica. Lo que repetía Ratzinger, ¿no? No es la suma de experimentar Dios, lo que decía don Monseñor Julio esta mañana, ¿no? Tener experiencia, consumismo,
hemos entrado en un contexto de un consumismo de todo. Y entonces la vida espiritual también es consumir experiencias de Dios. No se trata de eso. Se trata de ser experiencia, o vivir esta experiencia cristiana de las tres personas divinas en nosotros, inmanente. Por ello no se trata de una experiencia subjetiva o psicológica, sino de una experiencia ontológica o mística, como escribe el Catecismo de la Iglesia Católica, clarificando que la vida mística no consiste en una serie de fenómenos extraordinarios, sino que consiste en el progreso espiritual que tiende a la unión, a una unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2014, se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. La Trinidad es el misterio central de la fe católica, de la vida cristiana, que se manifiesta progresivamente en la vida del cristiano mediante el amor, que es lo mismo que lo dice la Lumen Gentium, ¿no? Estamos llamados a la santidad. A la santidad. Y esta unión, es decir, la santidad, como sabemos, es propiedad de Dios, de la Santísima Trinidad. Nosotros, quien nos hace santo es Cristo. Nuestra unión con Cristo, como dice la Lumen Gentium, nos hace ya santo. Pero a esta santidad sigue el obrar, ese obrar de esa santidad que es propiedad de Dios, que nosotros hemos recibido. Esto es la vida mística también. Es decir, no hay diferencia entre la vida mística y la santidad. En este sentido, no se trata de una experiencia ni en la suma de muchas experiencias, sino que se trata, como dice Fernando Rielo, de la vivencia. Y aquí tenemos tres conceptos. Es decir, no es una experiencia espacio-temporal, es una experiencia que va más allá del tiempo y del espacio. La experiencia de fe, la experiencia cristiana, no es una experiencia empírica. Me acuerdo de un científico en Roma que decía en televisión: Dios no existe. Porque yo soy un científico y no he logrado encontrar a Dios. Y claro, ¿cómo lo va a encontrar? Dios no es un objeto de ningún método científico o matemático. Dios es el axioma de nuestra vida. Por eso no podemos encontrar nunca a Dios como resultado. Entonces, a estos tres tipos de experiencia que se ha hablado, la experiencia empírica, la experiencia, lo experiencial, de lo que habla Jan Muruk, habla de una segunda categoría que es lo experiencial, que comprende esa dimensión espiritual de cada uno de nosotros. Pero Jan Muruk no explica
está el fundamento ontológico de la experiencia cristiana, que Fernando Rielo lo llama con el nombre, un nombre que tenemos en castellano y que, por ejemplo, en italiano no existe. Tenemos que traducirlo, la vivencia, que consiste en un convivir familiar con las tres personas divinas, que son morada estable en el alma del cristiano. Esto es la primera cosa, es decir, la vida cristiana no es solamente creer una serie de enunciados, es vivir esta experiencia, esta vivencia de las tres personas divinas que moran, que son morada estable en nuestro espíritu. Entonces, si yo os preguntase, o por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeño en el seminario, tenía pues 16 años, el superior, no sé qué vio en mí, pero me preguntó, ¿y tú distingues al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Y yo le dije, pues no. Pero ¿qué quería decir? Es decir, que yo todavía no distinguía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, yo sabía desde muy pequeño, o tenía la impresión del Padre, ¿no? Lo que pasa es que todavía no tenía los conceptos, no había crecido en el amor, en un amor para distinguirlo. Pues lo mismo, en un grado, cada uno estamos en un grado distinto, como diría Teresa de Jesús, en una morada, ¿no? Y no nos damos cuenta, o no tenemos muchas veces, o la mayoría de las veces, conciencia de la presencia del Padre, que es distinta de la del Hijo, y de la presencia del Espíritu Santo, que es distinta de la del Padre y del Hijo. Pero nos tenemos que tomar conciencia, por ejemplo, todo lo que hacemos de bueno, de bien, no lo hacemos por nuestra cuenta. La iniciativa, la inspiración nos ha venido antes por medio del Espíritu Santo. Es las tres personas divinas, se trata de conocerlas experiencialmente. Naturalmente, como he dicho antes, no se trata de una experiencia psicosomática simplemente, porque es la inhabitación de las tres personas divinas, está inhabitando la parte superior de nuestro espíritu, de nuestra persona. Somos un espíritu psicosomatizado, inhabitado por la Santísima Trinidad, los cristianos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando decimos no siento nada, o cuando nos sentimos emotivamente, nos vamos a comer el mundo, conquistar el mundo, no se trata de eso, porque esta dimensión sobrenatural no puede ser decodificada psicológicamente o somáticamente. Es la parte superior de nosotros. De manera que no es un sentir simplemente. Si siento a Dios, todo va bien. Si no lo siento, entonces mi vida espiritual se decae, ¿no? Sin embargo, y dice esto Isabel de la Trinidad, sobre todo tenemos una geografía inmensa sobre esta experiencia de la Santísima Trinidad en nuestra tradición mística católica. El texto más último que como proféticamente nos dice, nos llama a vivir esta experiencia, esta vivencia de las tres personas divinas, a convivir con las personas divinas, es
Isabel de la Trinidad. No, todo el libro, todo el texto de sus escritos no habla otra cosa que de la Santísima Trinidad. Y dice, por ejemplo, por citar uno solamente, ¿no? Oh mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad en la que me pierdo, me entrego a vos como a una presa. Sumergíos en mí para que yo me sumerja en vos, hasta que vaya a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Y hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Es una experiencia, la vida cristiana trinitaria. Pero no termina aquí. La experiencia cristiana o mística de la Trinidad en la propia alma, en nuestra vida, tiene además una nota más. Se trata de una experiencia de María, como nos transcribe todavía toda la tradición mística católica. La misma Teresa de Jesús nos escribe esta experiencia de María con esa a la experiencia de la Trinidad Divina. El hecho ocurrió el 19 de enero, de 1572. Tiene mucho más texto. Comenzando la salve, vi en la silla prioral, a donde está puesta Nuestra Señora, bajar con gran multitud de ángeles, la Madre de Dios, y ponerse allí. Estuvo así toda la salve, y díjome, bien acertaste en ponerme aquí, yo estaré presente a las alabanzas que hicieren a mi Hijo, y se las presentaré. Después de esto, quedéme yo en la oración que traigo de estar el alma con la Santísima Trinidad. Y parecíame que la persona del Padre me llevaba así y me decía palabras muy agradables. Entre ellas me dijo, mostrándome lo que quería: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen. ¿Qué me puedes tú dar a mí? Y llegamos al punto, hay muchísimos textos. Llegamos a este punto y surge inmediatamente una pregunta. ¿Se trata de una experiencia que se añade a la experiencia cristiana de la Trinidad? ¿O por el contrario, surge espontánea de la misma unión ontológica con Cristo, recibida a través de la gracia del bautismo? Esta última tesis es el hilo conductor del libro del profesor de Fiores, titulado Trinità, Mistero di Vita o Experiencia Trinitaria in Comunione con María, en el que afirma que a pesar del silencio de los estudios experienciales marianos sobre este tema, la geografía experiencial de los místicos católicos confirman que la experiencia de María es una experiencia vinculada a la experiencia cristiana de la Santísima Trinidad. Como recitaba hemos oído el texto célebre montfortiano, ¿no? Cada vez que piensas en María, María piensa por ti en Dios. Cada vez que loas y honras a María, María loa y honra a Dios contigo. Si tú dices María, ella repite Dios. Cuando es loada, amada u honrada o recibe alguna cosa, Dios es loado, Dios es amado, Dios es honrado, Dios recibe por sus manos todas nuestras alabanzas. Pero ahora está la cuestión, ¿cómo se puede justificar ontológicamente esta dimensión
experiencial de María en la vida trinitaria, en la experiencia cristiana. Una respuesta a ello nos la da María Petit, una carmelitana holandesa, quien precisa que se trata del mismo acto del Espíritu Santo, que no solamente grita en el corazón del creyente, Abba, Padre, sino también Ave, Madre. El texto es el siguiente. Como el Padre Eterno ha mandado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones que grita, Abba, Padre, que obra, esto es, un tierno y filial amor hacia el Padre Celestial, así también este mismo Espíritu del Hijo de Dios en algunas almas grita, Ave, Madre, es decir, produce un amor filial hacia esta dulcísima Madre María. De hecho, el mismo Espíritu de Cristo suscita este amor y vida en María, así como ella suscita el amor y la vida de Dios de la manera que tuvo por su Hijo, dilecto Jesús, nuestro Señor. Y añade, aquí están escondidos misterios que dejo en un santo silencio y que cada uno puede experimentar según la medida de su amor. Pero volviendo al texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que subraya que el cristianismo es la religión de la palabra de Dios y que no se trata de una palabra muda, sino del mismo Verbo encarnado. Así podemos afirmar con la Deus Caritas es que María es la madre de la palabra encarnada. Y también, como documenta abundantemente los textos escriturísticos del libro del profesor José Luis Cabria, que lo tenemos aquí, María, oyente de la palabra, María dice, es por ello la madre oyente de las palabras de los hombres. Sí, María es la oyente de la palabra de Dios por excelencia, porque ella es la madre de cada uno de los hijos redimidos por Cristo, investida con una maternidad mística, nueva, recibida de Cristo en la hora solemne del mayor amor de Cristo en la cruz. Porque la escucha receptiva y activa de la humildad de María está significada en la respuesta de un sí al ángel, viscerándose con el sí divino de Cristo, convirtiéndose en carne y sangre en el seno de María, dando origen a una nueva creación que va desde el momento de la encarnación hasta la suprema hora del mayor amor de Cristo en la cruz. Y entonces ahora el punto es el testamento ontológico de Cristo de la maternidad divina de María. Mucho se ha escrito sobre el significado misterioso de las palabras que Cristo dirigió a María y al discípulo amado antes de morir en la cruz, referida por el mismo apóstol San Juan en el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Luego al discípulo, ahí tienes
a tu madre. Algunos han interpretado estas palabras con una intención familiar de Cristo, en el sentido de confiar la custodia de la madre de Jesús al discípulo amado para darle una ayuda y una casa para protegerla. Sin embargo, no es esta la intención del texto, pues Cristo no se dirige al discípulo, sino a María, a quien confía el discípulo que la acoge como madre. Se trata de algo más solemne y de mayor hondura que una sola o una simple preocupación familiar. Es la hora solemne, de la máxima revelación del amor del Padre, pues se trata del Hijo de su amor, que obediente hasta la muerte se ofrece a sí mismo como sacerdote y víctima. Pero también es la hora de María, la hora del mayor amor, dolor de una madre. Segunda, después del dolor, amor de Cristo. Si grande es el dolor, amor de una madre, tanto mayor fue el dolor, amor de María, madre, por su Hijo. Nadie, nunca, podrá imaginar solo un poco, sin morir, este amor, dolor de María. Tal es el amor de María junto a la cruz, que ofrece a su Hijo para que pueda convertirse en el sacerdote de la eterna alianza y celebrar el sacrificio del mayor amor. María junto a la cruz no solamente ofrece a su Hijo, sino también la carne y la sangre del sacrificio. La actitud de María bajo la cruz no es de resignación, sino de un amor, como dice el Cantar de los Cantares, más fuerte que la muerte. En el sacrificio de la cruz, María está muriendo junto a Cristo. No se trata solo del derecho materno de una madre de morir, no 1000 veces, sino siempre por su Hijo. María ha ofrecido todo. Es la locura del amor divino y humano que atraviesa su alma como una espada cruel que crucifica a la madre junto al Hijo, junto a Cristo. La maternidad de María está desgarrada por el mayor amor de la madre, en un llanto silencioso en el que mira a Cristo suplicándole, como Raquel decía a su amado esposo Jacob: dame hijos o moriré. Siento así, escribe la mística María Celeste Crosta Rosa, a la amada Virgen María exclamar en su riguroso silencio bajo la cruz, crucificada con Cristo, y mirándolo con el hablar del amor del corazón, le dice la amada esposa del Espíritu Santo: dame hijos o moriré. Las últimas palabras de Cristo en la cruz conllevan el carácter testamentario de la nueva maternidad de María, expresada en la expresión mujer, he ahí a tu hijo. Si nos detenemos en esta frase, podemos ver el momento místico en el que Cristo coloca a María en el estado de poder recibir una nueva maternidad. Pensad un poco lo que podría, o imaginemos un poco, sobre todo las madres, los hombres no lo entenderemos nunca, lo que es para una madre. Es decir, María estaba muriendo en la cruz. Cristo la despierta con esta palabra: mujer,
he ahí tu hijo. He ahí en Juan, el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Cristo tenía acepción de personas. ¿Pensáis que era más simpático Juan? No, Cristo no tenía acepción de personas. Según la carne, era el designio del Padre. En Juan estaba representada, Juan es figura taumatúrgica de aquellos redimidos por Cristo, es el primogénito de los redimidos por Cristo, de los salvados. Por eso Cristo lo amaba, porque en él ya veía todos sus hijos engendrados, redimidos por él y engendrados místicamente por María. Por eso la maternidad en ese momento queda frustrada. María está agonizando en la cruz. Hubiera muerto como hubiera muerto, como decía esta mañana Monseñor Julio, de esa madre. Una madre es capaz de morir siempre y lo hace tranquilamente por su hijo. Y en ese caso el amor de María, si hubiera muerto María en la cruz, si Cristo no hace el milagro, no la despierta y le da esta nueva maternidad. Es por ello que Cristo usa la palabra mujer y no madre, despertando así a María de aquel estado neurótico, aquella locura, mujer, que conlleva la potencialidad de envolver, enclaustrar, acoger hijos místicos en una nueva maternidad. Por ello se es antes mujer que madre. Y para ser madre es necesario ser mujer. Con la palabra mujer, Cristo coloca a María en el acto de recibir esta nueva maternidad. Y lo mismo esto que he explicado antes del San Juan, es el hijo testamentario primogénito de la humanidad redimida por Cristo. Al menos esta es mi impresión mística y mi consideración después de haber mirado la experiencia de los místicos. Por esta razón, Juan gozó de esa especial predilección de Cristo y de aquellos privilegios que lo distinguían de todos los discípulos como el más amado. Y concluyo. Podemos decir que la experiencia de María en la vida cristiana no es una experiencia añadida de la espiritualidad cristiana, sino vinculada a la Santísima Trinidad. Si la experiencia cristiana es una participación, como dice San Pablo, a la experiencia de Cristo, de tal modo que exhorta a los creyentes a tener los mismos sentimientos de Cristo. Tener los mismos sentimientos que fueron de Cristo. ¿Qué significa eso? Un Cristo sin los sentimientos hacia María, es con eso, vinculado, teniendo los sentimientos de Cristo, tenemos esa amorosa relación con María, con nuestra Madre. De tal modo que así como Cristo aprendió a llamar a Dios Padre con el nombre infantil, como los niños de Israel llamaban a sus padres, Apá, papá. Sabéis que esta palabra es del todo extraña, ¿no? Porque es una palabra del hablar de los niños. Y pensar que en el momento más tremendo de Cristo en la cruz, viene a pronunciar Apá, papaíto o papá. ¿Qué significa? ¿Quién le enseñó a Cristo a pronunciar ese nombre?
María. En el tremendo dolor de la justicia del Padre, del abandono del Padre, Cristo encuentra, pronunciando esa palabra, la dulzura de María. Entonces María ha seguido a Cristo durante toda la vida, durante todos los misterios. Sin María la redención no existe. Sigue, lo hace crecer y Cristo y Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia. Ciertamente que también San José, pero particularmente María, hasta llegar al momento último de la cruz. Entonces, la cuestión es esta. ¿Hay una discontinuidad en la maternidad de María o una continuidad? Naturalmente, la maternidad de María no puede quedar frustrada. Continúa María místicamente envolviéndonos, llevándonos cada vez más a unirnos a Cristo. Esta es la gracia de la maternidad mística de María para cada uno de los hijos redimidos por Cristo. El ser, la alegría, la nota del cristianismo. Recuerdo un hecho que me aconteció también cuando era pequeño en el seminario. Un anglicano, yo soy de una tierra donde se ama mucho a María, Andalucía, Sevilla, ¿no? Y me decía este anglicano, he intentado ser honesto, un sacerdote honesto, toda mi vida. Pero toda mi vida he sentido que me faltaba algo. No sabía lo que era. Me faltaba algo. Estaba triste. Al final de mi vida lo he descubierto. Me faltaba María. Me faltaba la alegría de María. Y por eso me he venido, quiero morir. Quiero pasar los últimos años de mi vida en esta tierra de María Santísima y eso, cantarla, celebrarla, porque la he encontrado. Pues bien, esto es también la nota que tiene el continente latinoamericano y el Caribe. Esta alegría que tenéis ustedes, es la alegría de María. Es la alegría de María, que la tenéis eso en la linfa de la fe católica. Sí, sale, brota del cristianismo, de la evangelización. Entonces termino ahora de verdad, digo, es la hora de María. Proclama a una sola voz todos los pueblos de América Latina con la nota inconfundible de la alegría. Sí, es la hora de María. De tal modo que podemos decir, parafraseando la frase famosa de Rahner, o el tercer milenio, ¿será de María o no será? Yo siento en mi corazón, en este momento, mirando a cada uno de ustedes, que el tercer milenio será de María. Gracias. He terminado. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por esta bellísima conferencia.
y que ha suscitado tantas preguntas. Yo voy a hacer un trabajo, creo que de síntesis, porque las preguntas tienen, yo diría, se pueden resumir en 3, aunque podríamos ponerle muchos matices. La primera, naturalmente, sobre el concepto de experiencia de María y experiencia de la Santísima Trinidad. Porque hay muchas preguntas respecto de cómo se puede, que tienen, yo diría, 2 vertientes. Una, cómo entender las características propias de cada una de las personas divinas. Cómo es posible, qué matices tiene, cómo lo puede ver alguien en su vida cotidiana, cómo explicárselo, también dice, a las personas sencillas, a los jóvenes, ¿no? Y también esta experiencia de María, porque muchas preguntas llegan con un sentido, yo diría, apostólico, ¿no? Es decir, cómo esta experiencia puede ser apostólica, la podemos transmitir y puede a los demás entusiasmarles. ¿Cuál es la pregunta? La experiencia, signos concretos de la experiencia en la vida actual. Los signos son muy sencillos. Es la caridad. Santa Teresa de Calcuta, o Santa Teresa de Calcuta, aunque no la hayan canonizado, ha sentido, porque su carisma es Cristo abandonado, ¿no? Los abandonados. Cristo le ha dado el carisma mayor, que es ese. Cristo, todos los seres abandonados, ¿no? Suplicaba muchas veces a Cristo que no sentía nada, que el Padre me había prácticamente condenado, ¿sí? Y que su consolación es cuando abrazaba un moribundo. Por lo tanto, no pensemos que la experiencia mística sea una combinación de sentimientos, de tener la Santísima Trinidad en una especie de nirvana o éxtasis extraordinario, ¿no? Es un convivir, se siente silenciosamente y que tiene todos sus momentos. La vida del cristiano es una participación al misterio pascual de Cristo. Es decir, todos, cada uno de nosotros participamos de la pasión del mayor amor de Cristo, y nuestro destino, en lugar del mayor amor, es la cruz. Tendremos que dejarlo todos. No se trata de un sentimiento epidérmico psicosomático, se trata de mucho más, de algo sobrenatural que no se puede dudar, Naturalmente, como paradigma están la palabra de Dios, los mandamientos que nos dicen si no es una cosa subjetiva. Y sobre todo, lo que dice Cristo en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. A caridad. Esta es la clave de la vida mística. No es ninguna meditación trascendental. No es una cosa de la mente. Es una cosa de una unión ontológica con Cristo psicosomatizada, ¿no? Cristo vive dentro de nosotros. Si nosotros ponemos atención y nos ejercitamos en la caridad, ciertamente distinguiremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es decir, conviviremos familiarmente con las 3 personas divinas y ciertamente con María. Porque María es la que tiene esta misión de
hacernos crecer, hacer crecer Cristo en nosotros y llevarnos en este amor, en este crecimiento de Cristo, al lugar donde Cristo vive, que es en el seno del Padre. Permaneced en mi amor. Señor, ¿dónde habita? ¿Dónde vives? Venid y ved. ¿Qué cosa es este ver? ¿Qué cosa es? ¿Una casa? No. Es convivir en el amor, permaneciendo en el amor de Cristo. Entonces entramos a participar del amor, del corazón, de la fuente del amor del Padre. En Cristo, por medio del Espíritu Santo y ciertamente con María, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, que es cómo tener una experiencia cristiana vivencial con María y cómo nos lleva a ella a la Santísima Trinidad. ¿Cómo tener una experiencia? ¿Cómo me lleva? Bueno, pues sobre todo yo diría, la primera cosa, porque si somos un espíritu psicosomatizado, nuestra espiritualidad es encarnada. Nosotros tenemos unos sentidos, ¿no? Unos ojos. Tenemos que focalizar, antes que nada, focalizar el Evangelio, la vida de Cristo, la vida de María con el Evangelio. Tenemos que imaginarnos, focalizar, tener una imagen de María. No es la meditación trascendental abstracta, no existe esa vía. Y luego, naturalmente, está vivo dentro de nosotros la Santísima Trinidad, con María, con todo el cielo, con la gracia. Pero necesitamos, en los primeros momentos de nuestra vida espiritual, tener una imagen. Imágenes. Por eso la importancia de la devoción popular. No hay que decir no, sino evangelizar esa devoción popular. Ahí está, porque es importantísimo ya ese paso de esa relación visceral, afectiva, para profundizar cada vez más en esa relación ontológica, sobrenatural, transformativa, conformativa con Cristo. ¿La otra cuál era? Bueno, también hay preguntas en torno a cuál es la diferencia o es lo mismo vida mística y santidad. Vida mística, sí, el término mística es un término equívoco. Equívoco, es decir, tiene mucho significado. La mística del fútbol, la mística de la Coca-Cola, la mística de... Oye, hoy se habla de todo, todo tiene su mística. No, en el sentido cristiano, yo no me podía parar a desarrollar la diferencia que hay entre el término mística griego y el término mística cristiano. El término mística cristiano es to mysterium. El misterio es Cristo. Ha habido una confusión entre los estudiosos, ¿no? Que han confundido la fenomenología, la mística griega, de que no se puede decir nada, como si fuese una contaminación, nuestra mística fuese una contaminación de la mística griega, y no es así. Es decir, el término mística cristiano tiene una accesión paulina precisa, que lo explico, creo que por primera vez en el libro, aclarando esto, mística, experiencia, vivencia y otra serie de conocimiento místico y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Repíteme que no me he perdido. Si hay diferencia o es lo mismo vida mística o mística y santidad. La santidad es la vida mística. Es decir, santidad, la Lumen Gentium, ¿qué cosa dice sobre la santidad? Unión con Cristo. Unión con Cristo. ¿Qué cosa dice la mística? Por ejemplo, San Juan de la Cruz, ¿no? Podemos saber las cosas, la doctrina con el intelecto, pero hay otra
forma de conocer las verdades de la fe, que es por amor, por unión de amor. Por lo tanto, es lo mismo. Sí, tendrá sus aspectos, distintos aspectos, pero es lo mismo. Unión, unión, unión de amor. La santidad es unión con Cristo, a la que sigue, porque Cristo es el fundamento de la santidad, es el santo que nos hace santo, a la que sigue el obrar, el apropiarnos de esa santidad de Cristo, de esa gracia del Espíritu Santo en nosotros, con el Padre, el Espíritu Santo, la gracia santificante, ¿no? Santidad y vida mística, pues lo mismo. Salvo otras consideraciones que se puedan hacer en un estudio más extenso, ¿no? Bueno, y la última, aunque por lo menos para centrar, ¿cómo distinguir a la Trinidad, pero en el sentido de distinguir el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en la experiencia cotidiana? ¿Qué notas tiene? ¿Cómo se puede distinguir? Pues haciendo experiencia. Lo decían los textos, ¿no? Amad, no ni uno en la medida que ame, lo sentirá. Amad, amad, pero que no como un producto espiritual. Quiero ahora tener una experiencia de la Santísima Trinidad y distinguir al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. La Santísima Trinidad, las tres personas divinas, son personas, tienen su libertad y nosotros tenemos una libertad también. No son objetos, no son objetos de experiencia, sino de una relación interpersonal, tiernísima, amorosísima, con ellos, respetándolo, considerándolo, amándolo. Y en este sentido eso se trata, el que quiera tener esta experiencia, que ame, que se ejercite en la caridad, que sea el siervo del otro, que sirva. Y veréis como muy pronto lo sentimos, bueno, todos lo sentimos ya. Solamente que el grado depende del amor que tengamos, pero no como objeto de experiencia, sino como relación interpersonal de uno con otro, en un amor, en el amor del Espíritu Santo, ¿no? El amor en la gracia, que es las tres personas divinas inhabitándonos en cada uno de nosotros y a través de los sacramentos, claro, si la Eucaristía nos debilitamos totalmente. Pues nada más, muchísimas gracias.